Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro séptimo webinario gratuito 2017, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC EPN. Para el desarrollo del webinario utilizaremos la plataforma de webinarios de Webex. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer el proceso para realizar, analizar y controlar el plan financiero, realizando proyecciones de un futuro negocio o de uno ya en marcha. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Ricardo Pacheco. Ricardo es ingeniero en administración de empresas y negocios. Cuenta con una experiencia profesional como asistente financiero en Compasios International Filial Ecuador, asistente contable y financiero en Asociación de Ministerios Andinos ASOMA, docente e instructor de módulos de contabilidad, tributación fiscal, contabilidad aplicada en instituciones de educación media y superior. Además, es tutor virtual del curso de contabilidad básica y contabilidad de costos y comercial en el SEC EPN. Le damos paso al ingeniero Ricardo Pacheco. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. En esta tarde y noche vamos a dar la exposición del plan financiero para un plan de negocios. Con los temas a tratar en lo que sería planes presupuestarios, en donde estaríamos viendo lo que es la inversión, el financiamiento y presupuesto. Con una segunda etapa que son las proyecciones financieras, en la que estaremos viendo el flujo de caja, estado de resultados y el balance general. Entonces, empecemos viendo la primera parte, que son los planes presupuestarios, como mencioné, que constituyen el plan financiero, el plan de inversión y el plan de presupuesto. Pero antes que nada, necesitamos saber la importancia del plan financiero. Esta consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo en un horizonte de 3 a 5 años, que le ayudará a proyectar sus finanzas futuras y le permitirá evaluar distintos escenarios. El éxito o fracaso de este plan financiero en la práctica dependerá de los supuestos e insumos que provea a su modelo. El desarrollo del plan financiero se basa en 4 etapas. El plan de inversión, que es, o mejor dicho, en la que nos hacemos una pregunta, en la que vemos qué necesitamos. ¿Qué necesitamos para mi negocio, para mi plan de inversión como un emprendimiento? Plan financiero, en donde nos cuestionamos también de dónde voy a obtener el dinero, lógicamente para cubrir mi plan de inversión. Posteriormente, vamos al presupuesto. El presupuesto son en donde nos vamos a cuestionar qué ingresos voy a tener, qué costo voy a tener y qué gastos voy a tener. Y la otra etapa, como final, son los estados financieros. Estos estados financieros prácticamente son el resumen de todo lo elaborado en un periodo determinado, como es el estado de resultados, el estado de flujo de caja y balance general. Vamos viendo, por lo tanto, el plan de inversión en qué consiste. Es el volumen de fondos necesarios para iniciar el plan de negocio. Lógicamente constituye el primer paso sobre nuestro emprendimiento o sobre nuestro negocio.
Es la valoración del plan de inversión, se basa en la información desarrollada en los módulos técnicos de recursos, como son propiedades, planta y equipo, comúnmente conocido en la parte contable como activos fijos. El plan de inversión, como ya lo mencioné, son lo que son propiedades, planta y equipo, en donde consiste en una inversión inicial para luego ir obteniendo lo que necesita nuestro negocio, como un terreno o un local, equipo de oficina, muebles de oficina, capital de trabajo, publicidad, gastos de organización, entre otros. La valoración del plan de inversión es la planeación o contemplación de una erogación de recursos, es decir, de una salida de dinero que permitirá llevar a cabo un conjunto de pasos o acciones que permitirán el logro de un beneficio futuro y que son necesarios para poner en marcha una empresa. Aquí vemos un esquema o un cuadro en donde yo voy a reflejar todo aquello. Mi plan de inversión, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que necesita mi negocio? En lo que vamos a establecer mis propiedades, planta y equipo, que son los activos fijos, como lo mencioné, y ordenándolas de una manera adecuada, en donde voy a detallar cada uno de ellos, en los que se clasifican en tangibles e intangibles. Lógicamente, nosotros debemos considerar y tomar muy en cuenta que estos activos siempre se van a ir disminuyendo con el tiempo su valor, que a eso se le denomina depreciación. Aquí tenemos los valores que deben irse depreciando en forma porcentual cada año. Por ejemplo, edificios tiene una vida útil de 20 años. Por lo tanto, se irá depreciando en un porcentaje del 5%. Y, como es lógico, al momento de realizar un registro contable, y los registros contables se lo hacen mensualmente, ese valor anual tendrá que dividirse para 12. Y así sucesivamente vamos viendo con el otro bien que puede ser vehículos, que tiene una vida útil de 5 años. Es decir, seguirá depreciando con el 20%, muebles y enseres y equipo de oficina en 10 años con un porcentaje de depreciación del 10%. Equipo de computación y programas informáticos tienen una vida útil de 3 años, es decir, seguirán depreciando un 33.33%. Esto es lo básico que yo debo considerar al momento de establecer mi inversión. En el plan financiero se determinan los fondos económicos donde se obtienen los recursos para financiar el plan de inversiones. Como ustedes observan en este pequeño gráfico, esos fondos yo los puedo tener a través de fondos propios, que es la formación del capital, o financiamiento de créditos externos, es decir, de instituciones que me pueden otorgar un valor para yo poder hacer mi inversión. Inversionistas ángel. Estas personas o instituciones son las que me pueden financiar mi proyecto, en la que inyectan recursos y creen que ese proyecto es viable y resultará exitoso en el tiempo. También tengo a otros que son los socios. Los socios son parte ya integrante al momento que ellos inyectan o ponen recursos económicos para mi emprendimiento, negocio o empresa. Para que nuestro plan se pueda desarrollar, debemos dar viabilidad adecuada para identificar y gestionar el nivel de financiamiento global y programado para garantizar que el proyecto sea sostenible. Acá también yo les expreso en un gráfico, en una tabla, los parámetros del plan de financiamiento. En primer lugar está la financiación propia.
que son las aportaciones o la aportación de socios. En términos contables, esto se lo denomina capital. La financiación ajena, que pueden ser préstamos bancarios, en las que debo determinar y considerar que los préstamos bancarios van a generar un tipo de interés anual. Debo establecer los plazos tanto en años como los plazos en meses. Los gastos que esto va a incurrir específicamente por intereses. Y debo considerar el pago tanto del capital del préstamo como de los intereses del mismo préstamo. En estos debo clasificar y debo detallarlo muy específicamente los pagos a corto plazo de este préstamo. Porque un préstamo en realidad también puede ser a largo plazo, es decir, pasado los 12 meses en el que se establecerá ahí largo plazo, entendiéndose que el corto plazo no es mayor a 12 meses. Por lo tanto, los pagos de capital a corto plazo, no mayor a un año, lo estableceré como un pago corriente. Los pagos del capital a largo plazo, ¿sí?, se entenderá que son a partir del año en adelante, estableciendo lógicamente una deuda total bancaria que debo asumirla. En un plan de acción o el plan de presupuesto de antemano es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. También es el control y medir los resultados cuantitativos y cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Dentro de estos, dentro del plan de presupuestos, nosotros tenemos un grupo muy importante que son los ingresos. Los ingresos, como ustedes observan, puede darse específicamente, o mejor dicho, esencialmente por las ventas que son propias del negocio, no siendo estas las únicas, porque puedo tener otros rubros como intereses generados por venta a crédito y los créditos que yo puedo contraer con otras instituciones externas. Y aquí viene justamente lo expresado. En forma textual dice, son los valores que ingresan para poner en marcha nuestro proyecto o cuando éste ya está en marcha, es decir, cuando ya existe un negocio. Los ingresos se dan principalmente por las ventas de bienes y o servicios, constituyéndose básicamente como operacionales. Luego tenemos los intereses por ventas a crédito y también yo puedo tener otros ingresos como venta de activos, que no es usual dentro de las empresas como algo normal vender mis activos. Eso sería muy eventual, entre otros que podría tener. Pero también tengo otro grupo muy importante que son los egresos. Los egresos se dan por diferentes circunstancias como costos, que es la adquisición del bien o del servicio que van a ser recuperados al momento de la venta. Los gastos administrativos, los gastos por ventas, los gastos financieros que pueda ocasionar mi negocio. Dice, los egresos son salidas de dinero que pueden darse por cualquier motivo relacionado con los movimientos normales del negocio. Este se clasifica en costos, que son los valores de inversión que van a ser recuperados al momento de la venta de un bien y o servicio. Es decir, son por la compra de servicios y o bienes para venderlos. El otro es el gasto.
son los valores que se incurren en las diferentes áreas de la empresa para su normal desenvolvimiento. Entre los gastos operacionales son por el pago de las o a las operaciones propias del negocio. También tengo por ventas y comercialización ocasionados por pagos a vendedores y logística. Gastos financieros, que son pagos por financiamientos y créditos. Gastos de inversión son los bienes adquiridos para uso exclusivo del negocio o empresa, entre otros. Vamos a establecer hoy la segunda parte del plan financiero, que son las proyecciones financieras, y estos constituyen prácticamente el resumen de las diferentes actividades que el negocio, la empresa o el emprendimiento pueden tener. Entre ellos está el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general. Pero, ¿qué son las proyecciones financieras? Como ya lo mencioné, son informes que utilizan las instituciones para expresar resumidamente la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. ¿Cuáles son los objetivos? El principal es conocer la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado, el que generalmente es de un año, así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. Vamos a revisar lo que es el flujo de caja. El flujo de caja demuestra el comportamiento del dinero efectivo tanto al inicio y al final de un ejercicio económico, con el objeto de no ocasionar desequilibrios económicos. Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Es el indicador importante de la liquidez de una empresa y además facilita el cálculo de cantidades de dinero que se requerirán en fechas posteriores. El otro informe es el estado de resultados, que determina el resultado económico del ejercicio operacional. Al momento que nosotros mencionamos el resultado económico, y para que lo entiendan un poco mejor, quiere decir entre dos grandes grupos que son entre los ingresos y egresos, que éste determina un resultado que bien puede ser una utilidad o una pérdida, con el propósito, lógicamente, de saber si la empresa está ganando o perdiendo en un determinado periodo. También muestra lo que son el resultado de estas operaciones de ingresos y egresos de la empresa durante ese periodo. Aquí podemos ver también en estos dos grupos, ¿qué son los ingresos? Son los valores que se generan principalmente en las ventas de bienes y o servicios. Y los egresos son los que permiten que el negocio y en sí la empresa funcione, siendo estrictamente necesarios. Y un esquema para que tengan idea de las personas que no conocen cuál es un estado de resultados o llamado también balance de pérdidas y ganancias, se establece en estructurar o registrar en primer lugar los ingresos para que posteriormente se resten los egresos, los mismos que están constituidos por los costos. Como ya lo mencionamos, los costos son los valores que se incurren en la compra de un bien o servicio y los mismos que van a ser recuperados al momento de venderlos.
y los gastos, que son erogaciones para el buen funcionamiento de las áreas y en sí del mismo negocio o empresa. Entre estos dos grupos de ingresos y egresos se determina lógicamente un resultado que es la utilidad y o pérdida. Yo aquí lo puse únicamente como utilidad porque ese es el éxito de un negocio. No quiere decir que siempre nosotros tendremos utilidad, o eso sería justamente lo que se pretendería en un negocio, pero en algunas ocasiones y algunas empresas sí tienen pérdida. En cambio, el balance general demuestra la situación financiera de la empresa al cierre del ejercicio contable o al inicio según el caso. Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que la empresa debe y de lo que realmente les pertenece a sus propietarios a una fecha determinada. El balance general está constituido por tres grandes grupos. El activo, que es todo lo que le pertenece y le adeudan a la empresa, siendo estos valores, derechos y bienes. El otro grupo es el pasivo. Corresponde a todo lo que le adeuda la empresa a terceros, como son obligaciones contraídas. Y el tercer grupo, el patrimonio, es el valor que les pertenece a los inversionistas, accionistas, dueños o propietarios, según sea el caso. El balance general tiene una estructura muy parecida a la que nosotros establecemos acá. Al lado izquierdo, nosotros tenemos el activo. El activo prácticamente está constituido por dos grandes grupos que son el corriente y el no corriente. Al momento que nosotros decimos activo corriente, son los que se van a realizar dentro de un periodo no mayor a un año. Para los que conocen la estructura del balance general, el activo está constituido por otros grupos dentro del corriente, que son el disponible, inversiones, exigible y realizable. Estos son los que permiten dar fluidez a las diferentes áreas dentro del negocio y dentro de la institución misma. El activo corriente son los que se van a realizar mayor a un año, es decir, a 12 meses, y dentro de ellos justamente tenemos a los activos fijos. Los activos fijos, lógicamente, no están para moverse constantemente y por eso se los establece ahí. No son destinados tampoco para venderlos. Tienen una duración de años y dependiendo la naturaleza de cada uno de ellos, pueden ser desde 3 años, como el equipo informático y los sistemas informáticos como software también. La estructura prácticamente se establece de un todo en activo, como ustedes ven, es una gran cantidad de lo que les pertenece a los dueños de la empresa. Eso constituye y se lo registra en un lado izquierdo. Luego tenemos en el lado derecho el pasivo. El pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Aquí también nosotros tenemos dos grandes grupos que son corriente y no corriente. El corriente, lógicamente, son los que se van a pagar dentro del año, es decir, no mayor a 12 meses. Y el no corriente son las obligaciones que se tienen planificado pagar después del año. A esto tenemos un tercer grupo, también en el lado izquierdo, derecho, que es el patrimonio.
El patrimonio está constituido básicamente por unas cuentas específicas que son el capital, la utilidad y o pérdida del presente ejercicio y la reserva legal. No quiero decir que estas son las únicas que pueden existir dentro del patrimonio, porque pueden existir otras como por ejemplo la utilidad y o pérdida de periodos anteriores. Y también en reservas pueden existir la reserva facultativa o la estatutaria. Como ustedes observan, aquí existe una ecuación y esta ecuación está definida dentro de la parte contable como fundamental para mantener un equilibrio. A esta ecuación también se la denomina ecuación patrimonial. ¿Pero por qué se la determina como ecuación patrimonial? Porque al momento que hacemos una variación de esta fórmula y la igualamos en la expresión que voy a mencionar en este momento como patrimonio es igual al activo menos el pasivo, se expresa que son mis cuentas patrimoniales, tanto el activo como el pasivo, entendiéndose que todo mi activo es también lo que me pertenece y es mi patrimonio. Pero también debo entender que todas las obligaciones o deudas contraídas, que es el pasivo, también me pertenece y son obligaciones que debo asumirlas. Por ese motivo, tanto al activo como al pasivo se las denomina también cuentas patrimoniales. El balance general, al momento de elaborar, se expresa obteniendo la información valiosa sobre su empresa, como el estado de su disponibilidad de sus valores y bienes, también de sus derechos y de sus obligaciones. ¿Cuáles son los valores que tiene la empresa dentro del balance general? Los valores son en el grupo del disponible y de inversiones, como es caja, caja chica, bancos. Pero también tengo inversiones, los cuales son valores que están depositados en instituciones financieras, que eso es lo que me pertenece. ¿Cuáles son los bienes? Los bienes son todos los activos fijos que posee la empresa. Los derechos son todas las obligaciones por cobrar. Pero también tengo otras que son obligaciones, en cambio, por pagar. En sí, refleja la situación patrimonial, como lo mencioné anteriormente, y aquí lo resume, de la empresa en un momento determinado. En conclusión, los estados financieros me permiten conocer la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado, el que generalmente es de un año, así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. Es decir, visualizar hacia dónde van los esfuerzos de la empresa. Estableciendo un resumen general, nosotros podemos determinar las dos etapas en la cual mi plan financiero debería tener éxito o tendría que tener éxito. Lo que son las planificaciones a través de una buena inversión de todo lo que en realidad necesita mi negocio, sin incurrir en inversiones innecesarias y a veces suntuosas al momento de iniciar este emprendimiento. Es decir, ¿qué es lo que necesito? Luego tengo el plan financiero que me permite obtener los recursos para poder cubrir mi inversión. Luego tengo lo que son
los presupuestos, ¿de dónde voy a obtener ese dinero? Para poderlo entender, los presupuestos están basados en ingresos y egresos. Los ingresos netamente dentro de un negocio son las ventas. Esas ventas es el motivo de un negocio. Por eso, todas las empresas, negocios que existen, cada vez que abren sus puertas, siempre quieren vender, vender y vender. Porque dentro de esas ventas está la recuperación de su inversión y aparte de ello, tienen un margen de ganancia. Lógicamente, sin descuidar lo que son los egresos en los cuales han incurrido por la compra de un bien o de un servicio, los mismos que van a ser posteriormente vendidos y recuperados. Pero también tengo otro grupo dentro del egreso que son los gastos. Los gastos son los valores que necesariamente la empresa tiene que incurrir para que pueda cada área, cada unidad o departamento dentro de la empresa desenvolverse con normalidad y en sí la empresa manejarse de manera efectiva y eficiente. Luego de todo esto, necesitamos realizar informes que resuman cada una de las etapas y las condiciones que ha realizado la empresa. Necesita saber qué pasó con ese dinero que ha ingresado. Necesita saber en qué cubrir esos valores con el dinero que ha ingresado. Y aquí yo me estoy refiriendo es a lo que se determina como balance o flujo de efectivo o caja. Porque todo negocio y toda empresa debe manejarse de esa manera para no ocasionar desequilibrios. Por ejemplo, yo necesito saber cuánto ingreso tengo por ventas y ese valor poder distribuirlo para los diferentes costos y gastos que tiene la empresa. Al momento que yo no sepa realizar todo eso, puede ser que no me alcance para cubrir la nómina de la empresa o no me alcance para cubrir una compra de lo que yo necesito para volverlo a vender, que es motivo de mi negocio. Entonces, esos presupuestos debo tenerlos claros a través de un flujo de caja. Cómo saber manejar el dinero, tanto lo que ingresa como lo que sale. Luego tengo el balance de resultados, lo llamado también de pérdidas y ganancias, y como su nombre lo indica, es justamente lo que yo espero en un determinado tiempo obtener, que siempre podría ser como un éxito, una utilidad o ganancia. Es enfrentar a dos rubros que son los ingresos y los gastos. Y posteriormente tenemos el balance general o llamado también balance de situación. Se lo expresa también como balance de situación porque yo necesito saber a través de este informe cómo empieza mi actividad, tanto económica y financiera. Es decir, cómo estoy al inicio de un periodo determinado y al final cómo sucedieron las cosas en forma resumida a través de este mismo balance, pero sus nombres se los diferencia tanto como de situación inicial y de situación final. Aquí se ven las variaciones y las proyecciones, qué es lo que ha sucedido en un determinado tiempo de todo lo que ha ocurrido en mi negocio y empresa. En conclusión, y como repito, dice, permite conocer justamente la situación económica que ya la entendemos, que es el enfrentamiento entre dos rubros que son ingresos y egresos. Y la parte financiera, que es todo lo que le pertenece a la empresa, que son los activos, pasivos y patrimonio en un periodo determinado. Así como también analizar e informar sobre estos resultados obtenidos para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa y visualizar hacia dónde van los esfuerzos
de la misma. ¿Sí? Les agradezco mucho por su atención y estoy en espera de algunas preguntas para poderlas responder. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Ricardo, tenemos la primera pregunta. ¿Los reportes financieros los debe llevar un contador registrado o no es necesario? Bueno, según la normativa legal, la contabilidad debe llevarlo una persona calificada y registrada como tal. Es cierto que se la puede hacer de manera informal, pero eso no es legal y tampoco da la confiabilidad para tener esos informes reales. ¿Nos puede ayudar con la diferencia entre costo y el gasto? Por supuesto, estos dos rubros tienden a ser confusos de inicio y especialmente al momento de iniciar un emprendimiento o negocio existe esta confusión. Pero son muy fáciles de diferenciarlo en la que se debe entender al costo como el valor de la inversión. El valor de la inversión quiere decir que si yo tengo un negocio de compra y venta de un artículo, al momento que yo compro ese artículo pasa a ser un costo porque es el valor de mi inversión el mismo que voy a recuperarlo al momento de la venta de este producto. El gasto, en cambio, es una erogación. ¿Qué quiere decir? Una salida de dinero que hace o permite el funcionamiento de las diferentes áreas, como por ejemplo, sueldo al personal administrativo. El sueldo del personal administrativo es un gasto, es decir, un consumo por parte de la empresa, el cual no estoy vendiendo un producto, pero tengo que hacerlo para que funcione bien. Pero este gasto tiene que deducirse, ojo, deducirse, no recuperarse. Tiene que deducirse, en otras palabras, restarse de la ganancia. Entonces, aquí entendemos que el costo es el valor de mi inversión que lo voy a recuperar al momento que venda el producto y el gasto es el valor que necesito realizarlo para que funcione bien mis otras áreas o las diferentes áreas de mi empresa y la que tengo que restarlo de mi ganancia. Margarita nos pregunta, ¿los activos intangibles como gastos de constitución, hasta qué tiempo se pueden amortizar? A ver, los gastos de constitución, de acuerdo a la normativa legal, está determinado hasta 5 años. Es dable también que la empresa, de acuerdo a este tope, lo pueda hacer incluso como un gasto inmediato, dependiendo los recursos que tenga y la disponibilidad, y la pueda sostener incluso, o hacerlo una amortización dependiendo de 1 año, si lo quiere, por 2 años, pero no sobrepasar lo que permite la ley. Marjorie nos pregunta, ¿cree necesario que un emprendedor requiera una capacitación mínima con respecto a estos temas? Un emprendedor debe tener, y aquí estoy afirmando, debe tener porque a su responsabilidad, su negocio, su emprendimiento, su empresa, dependiendo la circunstancia en la que esté, debe conocer qué está sucediendo con sus recursos, cómo puede administrarlo de mejor manera estos recursos y darle justamente la viabilidad de manera auténtica de cómo utilizar sus valores de ingresos, de egresos, de bienes, de obligaciones y los valores patrimoniales. Por lo tanto, yo considero que debe aprender esto y no solo lo que es un planeamiento financiero, sino también seguir educándose y aprendiendo sobre lo que es parte contable. Mauricio nos pregunta, ¿la depreciación se debe recuperar con los ingresos del negocio?
con el objeto de en algún momento reemplazar un equipo o maquinaria? A ver, las depreciaciones no se las recupera, pero se debe considerar que un bien se está deteriorando por dos circunstancias básicas. Es por el tiempo y por el uso. Entendiéndose también que las depreciaciones se las utiliza por diferente modalidad. No voy a entrar en el tema porque es un poco extenso, pero sí puedo decirles que son estas dos circunstancias. Un bien siempre va a depreciarse, es decir, va a disminuir su valor por el tiempo o por el uso que se le dé. Por lo tanto, toda institución tiene que estar prevenida o hacer previsión de la depreciación dependiendo la vida útil de cada uno de ellos. Por lo tanto, debe generar a través de sus ingresos, sí, una previsión también para poderlos adquirir o renovar esos equipos, muebles, edificios, dependiendo posteriormente. Paul nos pregunta, en una empresa de servicios, ¿cómo se fijan los costos? Ok, en una empresa de servicios se determinan los costos dependiendo la calidad del servicio o profesional que sea. Recordemos que, o mejor dicho, pongamos un ejemplo. Un médico, un doctor, ¿sí? Un doctor de salud. Sabemos que en ciertos sectores o ciertos médicos establecen un valor que bien puede ser de 5, 10, 15, hasta $80, en la cual su calidad como profesional y los servicios adicionales como valores agregados los establece tanto el mercado y un tratamiento independiente o particular. Lo mismo sucede con otras profesiones en las que se establece un valor. Lógicamente, aquí también existe una gran variedad en el mercado en lo que los servicios ya están determinados de acuerdo por la ley de la oferta y la demanda. Si yo voy donde un médico, y voy a poner casos muy puntuales, por el centro o sur de la ciudad, puede ser que los obtenga en un valor de la consulta de 10, 20, $30. Pero aquí voy a poner un ejemplo con el Hospital Metropolitano. Voy a una consulta al Hospital Metropolitano y me van a cobrar 60, $80. Entonces, aquí viene de una manera objetiva para el profesional en la que él establece su valor por la calidad de servicio y de los valores añadidos que puede entregar el mismo. Jorge nos pregunta, ¿los gastos logísticos por la adquisición de bienes en su compra, sería razonable que estos sumados a sus costos de adquisición o se debe ser separados? Bien, un caso muy particular en los que se puede establecer las dos formas, pero aquí viene ya criterio de la administración de cada una de las empresas o negocios. ¿Por qué digo esto? Porque al momento que yo adquiero un producto y tengo que asumir el transporte, puede ser que le esté encareciendo al costo del producto y esté saliendo fuera del mercado. ¿Por qué? Porque otros locales con mi mismo producto o parecido, puede ser que tenga más barato. Que eso se da en muchos casos, haciéndole caro mi producto. ¿Qué resulta mejor entonces haciendo otro análisis? Compro mi producto y el gasto que incurro por el transporte lo determino mejor como un gasto, haciéndole competitivo a mi producto y generando más ingresos que lo puedo deducir después a ese transporte como gasto. Olga nos pregunta, si le pidieran revisar un plan financiero, ¿por qué parte iniciaría observando para determinar su legitimidad? Bien, aquí en primer lugar necesito ver la viabilidad. Así se lo determina, viabilidad. Necesito saber si el producto que voy a ofrecer es de calidad, tiene buenos precios, pero la parte relevante es
si tiene aceptación. Y aquí viene justamente un área o una parte en la que dentro del plan de negocio se establece el estudio de mercado y el estudio del producto mismo en la aceptación dentro del mercado. Que eso es otro análisis en realidad de otro tema diferente. Pero al momento que ya tengo el producto que es aceptado dentro del mercado a un sector específico o a varios sectores específicos, necesito saber, ahora sí, si es viable económica y financieramente a través de lo que yo quiero establecer como negocio. Quiero establecer un negocio en el cual mis recursos sean los que yo pueda sostener o pueda yo, en este caso, pagarlos a través de un capital o a través de un crédito bancario, socios o inversionistas ángel. Aquí ya comienza un estudio del tamaño también que quiero establecer como emprendimiento o negocio. Iván nos pregunta, si tengo una empresa ya conformada 5 años, pero nunca he manejado un plan financiero, ¿qué se recomienda? ¿Contratar a una persona en el tema o prepararse para manejar personalmente la empresa? Muy buena pregunta. En este momento nosotros tenemos muchas personas que han emprendido negocios, pero que no tienen la parte técnica de cómo administrarla. En algunas ocasiones, y aquí no es que sea supersticioso, pero algunas personas, pero no son muchas, han tenido suerte, por así decirlo. Otras personas, que son la mayoría, en cambio, no. De todas maneras, no importa cuáles sean las unas y cuáles sean las otras, deben prepararse. Si ya tienen un negocio, también deberían contratar una persona hasta que ustedes ya estén capacitados en manejarlo de manera autónoma e independiente. Pero sí necesitarían, si ya tienen un emprendimiento o un negocio en marcha, contratar a una persona para que les ayude, primero estableciendo lo que ustedes tienen, cuáles son sus deudas, cuáles son tanto las deudas por cobrar como por pagar, cuál es su patrimonio y cómo debería administrar tanto sus ingresos como sus egresos para que procuren obtener el mayor rendimiento en utilidad. Y ustedes van a darse cuenta a corto plazo que las utilidades o las ganancias que ustedes estaban teniendo al momento de saber cómo manejarlo técnicamente, esos valores de seguro van a ser el doble, por lo menos, pero con una buena administración. Jonathan nos pregunta, ¿cuál debería ser la distribución porcentual adecuada entre costo y gasto al iniciar un nuevo proyecto? Aquí no hay nada definido. Aquí no hay nada para decirles un porcentaje de costos y un porcentaje de gastos, porque depende el negocio y depende el tipo de producto. Hay productos que se venden incluso sin hacer publicidad. Otros productos que necesitan un poquito de empuje a la publicidad y otros que ni por más publicidad que sea, ni por más diferentes mercados en los que se vaya a exponer, tienen tanto éxito. Por lo tanto, aquí se necesita, lógicamente, y aquí, vinculando a la pregunta anterior, se necesita de un profesional para que pueda evaluar justamente cómo se debe estipular lo que son costos, en qué porcentaje o cómo se deben manejar y los gastos. Estefanía nos pregunta, con respecto al pago del IVA, entonces mi ganancia de un producto sería solo del subtotal de la factura. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje mínimo que debo poner a mi producto para obtener una ganancia después de mi declaración al SRI? Bueno, es una pregunta, ¿cómo la podría llamar? No controversial, pero sí un poquito de complejidad para las personas que la inician. ¿Por qué digo esto? Porque no todo se basa en un porcentaje en este momento de ganancia en mi producto. Recuerden que existe una ley universal que regula los precios. Digamos que yo compro un artículo A
y quiero ganar el 40, el 60%. Pero ese mismo artículo A, con un competidor que queda a una cuadra, que por lo general hay, lo está vendiendo con un porcentaje de ganancia del 30%. Por lo tanto, estoy perdiendo mercado. Y aquí entonces viene la referencia de esta ley que es muy sabia, la ley de la oferta y la demanda. El cliente lo sabe, de manera innata, él lo sabe. ¿Por qué? Porque al momento que compra el producto donde ti, sabe que está más caro que lo que está vendiéndose una cuadra más adelante. Por lo tanto, este cliente preferirá ir o caminar esa cuadra y comprarlo más barato. Ahí te tocará reestructurar tu margen de ganancia a un porcentaje menor. Pero lógicamente, la oferta y la demanda menciona que a escasez de productos, el porcentaje de la ganancia se eleva. Obvias razones, porque no existe el producto en todos lados. O la otra, cuando la oferta está demasiado, ¿qué pasa con el producto? El producto baja su valor. Por lo tanto, existe un margen de ganancia más pequeño. Por eso digo, en este caso, aquí ya depende del manejo de la ley de la oferta y la demanda y de la escasez o la oferta, que es lo mismo, y los competidores que están cerca nuestro. Nuestra última pregunta de Margarita. ¿Cuáles considera otras alternativas para medir la rentabilidad del negocio adicional al criterio del indicador ROI o TIR? Bueno, se lo puede establecer también a través del BAN. El BAN puede ser el valor actual neto en la cual existe el retorno del valor que yo estoy invirtiendo. Estas dos, tanto el TIR como el BAN, son indicadores muy usuales para saber si mi negocio está en óptimas condiciones y es viable. Estos son muy básicos y muy sencillos de entenderse, ya que son aplicables en lo que se refiere a análisis financiero. Agradecemos la intervención de Ricardo Pacheco en nuestro 7º webinario gratuito 2017, Plan Financiero para un Plan de Negocio. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Contamos con cursos en el área empresariales tales como contabilidad básica, administración tributaria, contratación pública. De igual forma, les citamos al taller B-Learning de un plan financiero para un plan de negocio. Las inscripciones están abiertas, pueden ingresar a nuestra página web. Agradecemos su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar de nuestros cursos de webinarios. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente la participación de Ricardo y su presencia en nuestro 7º webinario. Por favor, nos ayudan completando la encuesta que se les enviará mediante el chat el enlace correspondiente. De igual forma, reiteramos nuestra invitación a participar de nuestros cursos y de igual forma de nuestro taller B-Learning. Éxitos y muy buena tarde.